Bueno, esta bestia que habitamos me partió del humor, digamos. Es una novela tan humorística, por otro lado, que me encantó. Muchas Siempre gracias. usas el humor, por supuesto, pero hay diálogos aquí que son increíbles, ¿no? Parece ser que el humor te está soltando a, a llevar estas novelas que son bravas en sus temas, digamos, ¿no? Sí. Bueno, es que bueno, la novela policíaca, la naturaleza de la novela policíaca es dura. Claro. Y incluso hay cierta vocación de denuncia. Yo lo he estado diciendo desde hace muchos años que es la hija del periodismo y la novela de aventuras, ¿no? Algunas tienen más de una que de otra, pero el, el- el asunto aquí es que si fuera tan solo, si tan solo fuera, eh, si nos quedáramos en la parte de denuncia de periodismo, bueno, pues yo creo que ya más bien valdría la pena trabajar crónica o periodismo mismo, o el propio periodismo. Ante realidades tan difíciles como aquellas con las que lidia la novela policíaca, me parece que el único antídoto es el sentido del humor, por lo menos en mi caso. O sea, hay quien lo toma, quien tiene otras estrategias. Pienso en Imanol Canellada, por ejemplo, Ujú. que es yo creo que es de nuestros más espléndidos periodistas, novelistas, y que no tiene pero que no es como, no tiene esta actitud que dices, a mí creo que es lo que me salva a la hora de escribir de cosas tan duras como las que pasan en las novelas policíacas. Claro, cuando pensamos en el humor pensamos también en Sherlock Holmes, por ejemplo, ¿no? Digamos, como esa novela que sí me preguntamos, por ejemplo, cómo hacer novela policial en un caso donde México aparece siempre como una novela policial, finalmente, ¿no? Sí, a mí me parece que por supuesto que me parece espléndido Manuel Canellada, pero estas novelas con humor me, me apasionan, no sé cómo decirlo, digamos, ¿no? Ah, sí, gracias. Es una cosa así, digamos, ¿no? No, bueno, porque además quizá hay una tradición argentina del humor que te resuene ahí, al que Claro, yo no es que no diría jamás que soy un conocedor, pero pienso que pienso que el humor es una parte y una de las grandes aportaciones, el humor argentino al mundo, en todas sus vertientes, desde Quino Lelutier bueno, es una literatura quizá con un humor muy negro en general. No sé si será la influencia de Europa del Este, es probable. pero que aquí siempre se ha visto, cuando se habla de humor, siempre tienes que salir a decir, es que el humor es cosa seria, tienes que hacer decir, bueno, quizá nuestro más grande humorista, que es Ibargüengoitia, siempre tenía que decir, es que yo no hago humor, la vida es así, es decir, Claro. tiene como, tiene como un estigma hablar de humor, que me parece, a estas alturas ya me parece estéril, ¿no? Pero sí, volviendo a lo que dices y redondeando, a mí lo que me permite escribir de estos temas sin que se me vuelva muy pesado, porque son temas muy duros, justamente es hacerlo desde el sentido del humor, que curiosamente el sentido del humor en México es algo también muy vivo y muy dinámico, que no siempre llega a la página, ¿no? En la literatura mexicana a veces quizá no refleja el humor mexicano popular. Andrea Mijango se había ganado hace poco el Melate, ¿verdad? Y ahora está desaparecida, ¿o no? Se lo gana en la primera novela, Sí, claro, yo me acuerdo perfectamente en de eso. Hielo Negro, sí. Sí, Ajá. ahora está. Y esa fue una cosa curiosa. El difunto Paco Hagenbeck fue el que me sugirió la trama de esta novela, que originalmente iba a ser sobre terrorismo y crimen organizado. Pero cuando llegó el coronavirus, todo el escenario geopolítico que yo había pensado de una posible asociación entre narcos y terroristas, se volvió absurda. O sea, bueno, no Claro. absurda, era tal.
era tal la incertidumbre que me parecía muy frívolo plantear ese tipo de escenarios. Entonces di un paso atrás y decidí darle el protagónico al Hardcore, que es un personaje que aparece desde no de la precuela, pero sí de las primeras novelas, y he Ujú. estado en todas ellas, y ya en alguna de ellas, ya en un par de ellas había resuelto casos por su lado, y enfocar la acción en él, y que además es un poco una tradición, por lo menos de la novela policíaca norteamericana, que ellos tienen estos autores que hacen series muy longevas de 20 30 títulos. Y es común que a veces algún personaje coprotagónico o francamente secundario de repente sea el protagonista en alguna de ellas y a veces incluso que genere su propia serie. Yo estaba haciendo ese experimento, la novela policíaca en México que ha tenido, bueno, que se ha consolidado, creo que muy recientemente, todavía es un territorio virgen para explorar muchas posibilidades que quizá en otras tradiciones, en la francesa desde luego, o en la que conozco mucho menos, o en la norteamericana, han transitado desde hace mucho tiempo. Entonces, tiene ese encanto, como hay, es una tradición joven la novela policíaca en México, de los años 70 para acá, pues creo que hay todavía muchos caminos por explorar. Ujú. Es cierto lo que dices de la novela policial y por otro lado también se me ocurre que han cambiado las preguntas para la novela policial, digamos, ¿no? Hoy nos fijamos mucho más en las víctimas, mucho más en las consecuencias, ¿verdad? Y por un lado, sí, aunque yo creo que siempre fue muy enfocado a Es que, a ver, la novela policíaca en México, a partir de Paco Taibo, es una novela muy vinculada a la izquierda, Ujú, ¿no? En Estados Unidos o Francia, por ejemplo, conozco mejor el caso norteamericano, ujú. porque soy bilingüe, no soy bilingüe al francés y no sabes cómo me frustra, pero al inglés, que soy perfectamente bilingüe, me queda muy claro que hay una novela policíaca de derecha y una de izquierda, de modo, y que tienen estéticas, intenciones, objetivos totalmente distintos. Aquí prácticamente o venimos de esta tradición de la izquierda militante, en la cual, por un lado, la figura del policía siempre es una figura monstruosa, casi siempre, es un enemigo, siempre se plantea, por lo menos desde estas novelas de Taibo, en general, pues esta tradición ve al policía con absoluta desconfianza, si no es que con desprecio. Y por el otro lado, creo que siempre ha estado más del lado justo de la víctima, bueno, hay por ahí un par de novelas sobre asesinos o sobre... Liliana Bloom escribió una novela espléndida sobre durísima, sobre un abusador de niños, pero en general, creo que en general esta vocación social, si lo estiramos un poco, permite que sea una novela justamente muy empática y muy solidaria con la víctima, porque en México, y esto es una tristeza, la procuración de justicia es tan deficiente que rara vez los responsables llegan ya ni siquiera a la cárcel, a tribunales. Sí. Sí, me hace Quizá acordar creo también, por eso. me hace acordar un poco a Mankel también, ¿no? Digamos, a la escuela nórdica también un Es que poco, nunca, ¿no? no, fíjate, ahí te fallo. Yo le entré a Stieg Larsson alguna vez y no me gustó nada. O sea, es decir, leí la primera novela de la trilogía original, me enamoró de sus personajes, pero me pareció que que estructuralmente era muy deficiente y ya no seguí. Y me pasa esto que te digo, me frustra mucho leer traducciones Claro, hechas en España. claro. Entonces, como dependo de la traducción en general para autores que no sean angloparlantes, me he concentrado mucho en la literatura en inglés. Entonces, no conozco ni a Mankell, a Joe Nesbo muy por encima. No, ahí sí no. Franceses conozco un par, pero en general mis esfuerzos han estado concentrados del lado de los norteamericanos, que los conozco bien. La novela policíaca, no, sin ser un experto, pero la conozco bastante mejor.
han también ingresado las mujeres y tú eres una muestra de eso, digamos. Las mujeres están igual prácticamente que los hombres. Y vos sabés que la otra vez yo miraba, que me resultó maravillosa, esta serie de 6 capítulos de Kate Winslet, donde ella hace una detective, que digo, qué maravilla que pudiera llegar a un libro, digamos, porque es una detective tan distinta, una detective cansada, que se lesiona muchísimo, digamos, que anda con los brazos así, enyesados y todo eso. ¿Cómo ves el tema de la mujer y cómo ves el tema de la mujer en tu narrativa? Bueno, justo esta novela quizás sea la más llena de testosterona de mis novelas policíacas, Ujú. porque yo creo, y lo digo siempre, que si, bueno, tú leíste la primera, si Sí. hubieran sido protagonizadas por personajes masculinos, yo creo que no hubiera tenido resonancia con los lectores. Ujú. O sea, creo que esa, a mí mira, no, no, yo cuando alguien dice yo soy, todas estas palabras feminista, aliado, simpatizante, yo desconfío. Entonces, Claro. y prefiero no, quiero pensar que soy solidario pero no lo, es decir, no, poner ahí una etiqueta, esas son novelas, cualquier adjetivo que pongas, ya a mí me harían desconfiar si no fueran mías, entonces prefiero, los hechos objetivos es que mis novelas están protagonizadas por mujeres, y tengo figuras femeninas muy fuertes en prácticamente todos mis libros. Es la primera vez El en las hardcore. policíacas exacto, el hardcore que toma el protagónico y que además sí es una novela de un punto de vista muy masculino, toda ella. Casi siempre he hecho el ejercicio difícil de tratar de ver el mundo a través de los ojos de una mujer. Entonces, esta en concreto es la menos femenina de mis novelas, ¿no? Todas las demás tienen ese ejercicio creativo. Por otro lado, sí, no he visto la serie de Kate Winslet, me han hablado mucho de ella. Justo en Estados Unidos hay un montón de mujeres desde hace mucho, o en el inglés, pues, desde P.D. James, bueno, Patricia Highsmith y Agatha Claro. Christie, es decir, han sido que son las clásicas, pero digamos, en 100 años o más de 100 años, casi 170 años de narrativa policial, siempre ha habido una presencia femenina muy fuerte en el idioma inglés. Supongo que en otros idiomas seguro que también. Había un matrimonio, ahora se me fue el nombre de estos que también eran escandinavos, que era un matrimonio que escribían con un solo seudónimo, en fin, pero lo importante, en el idioma, en el castellano eh, sobre todo, bueno, en Argentina pienso está Liliana Escliar, por ejemplo, o está Liliana es Claudia maravillosa. Piñero. Liliana es maravillosa. Ujú. Sí, yo de todas maneras siempre trato de preguntar un poco para el futuro de la novela policial, digamos, más allá de la tradición. Y sí se me ocurre que estos detectives, que esta gente que se relaciona con hombres y con mujeres, forman parte de una realidad mucho más próxima, digamos, ¿no? Como una... Lo que yo descubrí cuando empecé a investigar para la escritura de estas novelas es que hay una presencia femenina tanto en el crimen como en la policía que no se ve. Alguien que lo retrató bastante bien y que, bueno, hasta ahora solo ha publicado una novela es Patricia Valladares, que hizo una novela, ya tiene algunos años, se llamaba Más helado que el infierno, me parece, o Más frío que el infierno. Habría que checar ahí, verificar Es que yo leo los libros y se me olvidan los títulos. Pero Patricia Valladares hizo una novela espléndida sobre mujeres policía, por ejemplo. Y es una pena yo sigo esperando su segunda novela. Patricia es de acá, Lo de que México. Patricia es sí, vive ahí Ah, en la mira. Roma. Ah, mira. Patricia además es psicóloga y trabaja con víctimas de delito. Entonces era una novela muy bien investigada. Y, y- y bueno, o sea, es decir, una de las cosas que yo descubrí que me gustaba mucho, que me gusta mucho de su novela es que justo abundaba un poco también en esto que yo planteo, de que hay una presencia femenina que pasa casi desapercibida porque un mundo tan violento se percibe fundamentalmente como masculino. Claro.
pero yo cuando investigando para mis novelas descubrí esto, que hay una presencia y una fuerza femenina en el crimen organizado muy potente y que en la policía hay un montón de mujeres policías que justo su gracia es que nadie se dé cuenta que son mujeres policías Claro. para poder operar. Y Ah, eso a mí me pareció fascinante. claro, por supuesto. Van las últimas dos preguntas. ¿Cómo te sientes con estas bestias que habitamos, un caso del Carco? ¿La escribiste durante la pandemia? ¿La pensaste antes de la pandemia? No, ¿Agradeces a un montón de gente al final de la novela? Que me pareció maravilloso, porque es cierto, uno no escribe las novelas solo, digamos, ¿no? Y me encantó la serie, la lista que haces, digamos, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo, además de Paco Hagenbeck, que te dio la idea y los que te ayudaron, qué piensas de estas 5 novelas que ya son, ¿no? De no, 40 siempre años. agradezco, todas las novelas tienen al final. Esto es algo que también le aprendí a los... Tenemos una relación muy tensa con los gringos que perfectamente entendible, pero de las cosas buenas que yo he descubierto en su literatura es que y, y en general tienen una capacidad de trabajar en equipo que nosotros todavía, de la cual podríamos aprender mucho. Y una de las cosas es que casi todos los novelistas suelen agradecer al final a la gente, porque es eso, una novela puede ser es un trabajo individual al final, pero es el producto de la cooperación y ayuda de mucha gente. Entonces yo siempre incluyo un breve texto agradeciendo a quien me ayudó para la escritura de la novela. Eh, Se siente un poco raro, o sea, ya es la quinta novela, desde que empecé a publicar van 15 años, casi 16, desde que empecé esta serie. Yo hubiera querido haber escrito una novela por año, no he sido, y el único responsable he sido yo mismo, porque no he sido lo pródigo ni lo disciplinado que debí ser. Se siente un poco raro, no sé, o sea, yo por lo menos tengo la idea para una más, pero creo que eso al final lo habrán de determinar los lectores en la medida que acojan a estos textos. Esta, yo por ejemplo, he sido muy enfático en que se puedan leer de manera independiente, que no sean como los cómics o las películas ahora de Marvel, que tienes que leer todo para entender Para qué entender sucede. algo, claro. Eso me parece muy mala maniobra. Entonces yo trato de que las novelas, o sea, van formando una historia más grande, pero tú las puedes leer de manera independiente sin sentirte frustrado por la información que no está ahí. Eh, Hace poco andaba bravuconeando que a mí me gustaría superar las novelas del detective de Velasco Shane, las novelas que escribió Taibo. Él escribió 9, que por supuesto yo las leí todas. Fueron de mis lecturas de formación muy importantes y andaba con la tentación de poder escribir por lo menos una más, de manera que iría como a la mitad. Pero espero, tendría que hacerlo un poco más rápido porque no querría tardarme 30 años en Claro. completar toda la serie. Eh, y respecto a, entonces ese sentimiento es para mí como de un trabajo en proceso, esta serie de novelas policíacas. No sé muy bien qué va a pasar en el futuro, no sé, dependo mucho de cómo las reciban los lectores. Yo sé que siguen circulando y constantemente recibo mensajes de lectores que además me honra mucho. Entonces, un poco parafraseando ahí a Vicente Fernández, mientras la gente siga leyendo, yo seguiré escribiendo. Perfecto. Eh, ¿Y qué Dime. La última pregunta sería qué piensas de tu personaje de Carcor, ¿no? Acá lo conocemos mucho más, lo vemos actuar, lo vemos, bueno, es el protagonista, digamos, ¿no? ¿Qué piensas de él? Era desde que era un coprotagónico o secundario, de repente era coprotagónico y de repente era secundario, dependiendo del libro. A mí me resultaba muy carismático. Era de estos personajes muy carismáticos. Yo mismo me daba cuenta, a los propios resonaba mucho con los lectores, de manera que fue casi un paso natural que de repente se adueñara del escenario y se comiera.
por lo menos en esta novela, se comiera el papel protagónico o lo absorbiera. Es algo muy común. Hay personajes que ahora son muy famosos, que empezaron como personajes secundarios y que justo terminaron moviéndose al centro del escenario, en muchos medios, ¿no? Yo tengo, digo, uno desde el mundo de los cómics es Popeye, por ejemplo, que empezó como un personaje secundario y en una serie que ya tenía varios años se acabó adueñando de ella. Yo me quedé con ganas de escribir más casos del hardcore. Tengo la deuda de terminar de contar en qué termina la rivalidad entre mis dos personajes mujeres, entre la detective Mijangos y la narco, o la criminal, la gángster, Lizzie Subiaga. Yo sé, o sea, yo tengo la idea de hacia dónde va la historia y creo que me siento con el compromiso de terminar de contar esa historia. Pero no descarto nada. Ahora son tiempos de tal incertidumbre. Ya el hecho mismo de que el libro se haya publicado para mí ya es un triunfo. Y me preguntabas, que ya no te lo contesté, sobre la escritura de la novela. Yo la empecé a escribir, eh, esta novela ya estaba terminada para justo diciembre del... 2020. No, no, del 2019. Ah, 2019. Principios del 2020 ya estaba lista la primera versión, pero cuando pasó todo esto, o estaba lista un 80%, y cuando vino todo lo de la pandemia, yo la tendría que haber entregado en marzo, el manuscrito final, y empezó lo de la pandemia y me di cuenta que había que reescribirla, que publicarla como hacia donde yo me estaba dirigiendo era eso una cosa extremadamente frívola. Y entonces tuve que reescribirla durante gran parte del 2020. Hubo tres versiones distintas. Yo debo haber desechado un poco más de 100 páginas de material pero así es este oficio, ¿no? Claro. Y por eso este fue un libro de ejecución, de fuego lento, de ejecución complicada, pero que me dejó contento. Yo estoy Sí, un contento y montón, sí, es maravilloso el libro, a mí me encantó. muchas Me gracias. encantó, Lo aprecio me mucho encantó. de ti, que eres una lectora tan exigente. Bueno, te mando un abrazo enorme. Muchas gracias por la entrevista. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Hasta luego. Hasta luego.